lo tenía pensado, pero ahora, como ha planteado mi presentador esta pregunta, si tenía sentido este tema, pues yo antes de meterme a lo que tenía preparado, al tema de hoy, quería hacer una reflexión de por qué es tan importante. Los hombres pueden vivir juntos en dos maneras, como una sociedad o como una comunidad, ¿verdad? Esto lo elaboró un un ideólogo alemán, Ferdinand Tönnies, y él hablaba de la Gesellschaft y la Gemeinschaft, la sociedad y la comunidad. ¿De acuerdo? ¿Una sociedad? Pues la sociedad recreativa de vuestro barrio, el club de fútbol, lo que sea. Una comunidad, la familia. ¿De acuerdo? Entonces, las sociedades que necesitan para vivir unos estatutos. Punto pelota, se acabó. Las comunidades que necesitan para vivir necesitan tener una religión, algo que une, religare, unir. Unos mitos, unos ritos, ¿verdad? Y no nos engañemos. Necesitan unos modelos humanos. Necesitan unos héroes. No hay ninguna comunidad que pueda mantenerse cohesionada sin héroes. Y nosotros tenemos la suerte de que tenemos, me refiero a la historia de España, muchos héroes, ¿verdad? Pero ningunos tan próximos a nosotros como los divisionarios. De hecho, yo que tengo ya cierta edad, siempre lo digo con el máximo de orgullo, yo he conocido a cientos de divisionarios, ¿de acuerdo? Entonces, ya no estamos hablando de héroes de un pasado casi mítico, ¿no? De la Reconquista, de la conquista, de los tercios. Estamos hablando de gente muy próxima a nosotros, que nos demuestra que esos valores prácticamente están vivos o han llegado vivos hasta hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una reflexión que, bueno, al calor de su pregunta, digo, pues la voy a introducir antes de empezar a hablar, ¿verdad? Y ahora ya nos ponemos con el tema de los mitos que hay sobre el Visión Azul. Es muy famosa aquella anécdota de un escritor que le llevan a no sé qué debate. Dice, pero ¿cuándo hablamos de mi libro? Bueno, pues yo voy a empezar haciendo un poco eso. Me refiero, tengo publicado hace poco un libro que se llama Voces de la División Azul. No lo digo para que lo compréis, sino por explicaros por qué. Me dedico sistemáticamente, con la colaboración de muchos amigos, a recopilar testimonios de divisionarios. He conocido muchos, pero es que quiero tener recopilados testimonios de todos, ¿de acuerdo? Y hay que ponerse a buscar por libros, manuscritos, diarios. Bueno, en este momento tengo ordenados testimonios de 450 divisionarios, ¿vale? Uno de los últimos que ha llegado a mi poder es de un tal José María Serra Martí, catalán. Era lo que entonces se llamaba maestro nacional, profesor de educación general básica, ¿no? Y un nivel cultural satisfactorio. Y empezaba diciendo, en cuanto nació la División Azul, empezaron a atacar. Es que fue el minuto cero de crearse la División Azul y ya empezar los ataques a la División Azul, que tenían una singularidad, que eran los muy distintos orígenes que tenían. Porque uno puede suponer, claro, la izquierda. Sí, pero la izquierda no estaba en su mejor momento en España en ese momento, ¿no? El aparato del Partido Comunista estaba literalmente volatilizado. Pero, por ejemplo, no es casualidad, los más viejos del lugar, igual hasta la oí alguna noche, esa emisora llamada Radio España Pirenaica, ¿de acuerdo? Que emitía propaganda comunista y la emitía, bueno, decían que desde los Pirineos, la emitía desde Moscú y después desde Bucarest, para lo que vamos. ¿Sabéis cuándo se creó esa emisora? Diréis, bueno, pues cuando perdieron la guerra civil se creó. ¡No! Se creó una semana después de que se anunciara la formación de la División Azul. Una semana después. Todo el aparato del Partido Comunista Español y de cualquier otro lugar del mundo había estado siempre pensado, en gran medida, para salir en defensa de la Unión Soviética, la patria del proletariado. ¿De acuerdo? Entonces fue crearse la División Azul
Y hay que atacar esto desde el primer momento. Y una parte importante de las emisiones de Radio España Independiente tenía que ver con la propaganda contra la División Azul, que ya os podéis imaginar que eran mentiras contra la División Azul, ¿de acuerdo? Mentiras relativas a cómo se había reclutado, etcétera, etcétera. La tesis fundamental soviética al respecto es que se había reclutado a la fuerza, en los cuarteles, ¿de acuerdo? Eso han venido repitiéndolo hasta la saciedad. Hace nada, yo lo desaconsejé vivamente, por los medios que me fue posible, pero bueno, hay gente que la ha comprado. Una revista, ¿cómo se llama? Despertaferro, que le ha dedicado un número a la División Azul. ¡Lo siguen manteniendo! Que había alistamientos forzosos en los cuarteles, que es algo que es absolutamente mentira. Ni hay ninguna prueba, ni hay ningún testimonio, ni hay ningún... sobre todo no hay ningún elemento lógico para pensar en algo así. Vamos a ver, es algo muy sencillo. Yo le voy a dar armas, me presento aquí y le doy armas a 500 comunistas. No soy tan gilipollas. No soy tan gilipollas. Nadie alista a enemigos para una unidad militar porque lo que le das no es una piruleta, es que le estás poniendo en sus manos una arma. Entonces, desde el punto de vista lógico, conceptual, entonces, esto ya es una tontería. Después, bueno, es función de los historiadores, buscar documentación, ¿verdad? Aquí tenéis a Juan, que ha analizado el tema de los Baleares en la División Azul por activa y por pasiva, y os puedo hablar, él dirá una conferencia sobre ese tema. No hay ni el más mínimo vestigio documental de alistamientos a la fuerza en los cuarteles. Y después está el testimonio, el valor de los testimonios. Os decía hace un instante que a día de hoy tengo recopilados testimonios escritos de 450, ¿vale? No son entrevistas, porque en una entrevista puede ocurrir que al final sepas más del entrevistador que del entrevistado. Son cosas que ellos han puesto por escrito, ¿vale? Ni uno solo. Ni uno solo. Si dice, vamos a ver, si usted me dice que había miles de listados a la fuerza, ¿alguno sabría escribir? Si viviéramos al año 75, podrías replicarme, es que con el pleno franquismo, ¿quién les va a publicar eso? Se podía publicar en el exilio, No hay. Pero desde entonces hasta ahora, han tenido tiempo para publicar lo que hayan querido. ¿Hay algún testimonio escrito de alguien que diga, a mí me alistaron a la fuerza en el cuartel, tal? Ni uno. Ha habido algún intento, pero ha sido tan cómico lo que ha escrito, literalmente cómico. Si queréis al final os cuento para que veáis lo cómico que era, que se la ha desmontado inmediatamente. ¿De acuerdo? Pero del puro ridículo. Pero esto está dentro de lo previsible. Dices, claro, ¿qué van a decir los comunistas? Tienen que decir eso. Atentos. Lo llamativo es que no solamente empezaron las mentiras a forjar mitos desde la izquierda comunista. ¿Sabéis quién se apuntó enseguida al carro? La derecha. La derecha más conservadora. La derecha más vinculada al estamento eclesiástico o a las grandes fortunas, tal. ¿Qué dijeron estos de la División Azul? Ya sabemos que estos falangistas son, como ellos decían, nuestros rojos, ¿verdad? Son nuestros rojos. ¿Y estos qué quieren hacer alistarse en la División Azul? Yo solo lo digo, incluso en vivo y directo a personas, dicen, esto fue un refugium peccatorum, refugio de pecadores. Toda esta gente que tenía supuestamente un pasado izquierdista y que de cara a vivir en el régimen de Franco, pues tenía que lavar su pasado, ¿no? Volvemos a encontrarnos con lo mismo. ¿Esto resiste un análisis lógico? Hay muchas formas de lavar el pasado.
te pones, si tienes un pasado de izquierda, prefiero, ¿no? De militante, muy militante, y sigues creyendo en eso. Porque sí que hay mucha gente que había militado en la izquierda o que había estado en el ejército del Popular y estuvo en el Azul, claro, pero eso es otro tema distinto. Prefiero a la gente que es conceptualmente de izquierda, dice, voy a lavar mi pasado. No, mira, el año 41, si uno es de izquierdas en España, se ha dado cuenta ya de que el triunfo de Alemania no está tan claro. Más o menos, todo el mundo sabe, lo sabe los perros y los gatos lo saben. Estados Unidos antes o después va a intervenir en la guerra. Y si tú simpatizas con la izquierda, ahora que ha atacado Hitler a la Unión Soviética, aún crees más firmemente en el triunfo de la izquierda, en el triunfo final, que por otra parte acertaron. Al final la guerra la ganó quien la ganó. ¿De acuerdo? Entonces, conceptualmente no te vas, esa idea no te va a motivar. Te va a motivar justamente a lo contrario. Pero otra vez estamos en lo mismo. Conceptualmente es un análisis erróneo. Esto es, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llamaban? Los indeseables. La gente derecha les llamaba los indeseables. Que se alistan, ni han dejado pruebas testimoniales, ni han dejado documentación. Pero el rumor, no os podéis imaginar la fuerza que tuvo. Y os sorprendería quién lo manifiesta. Hace años la Fundación Francisco Franco publicó una serie de volúmenes, documentos para la historia del Generalísimo. Bueno, pues eso que se ponen a leerlos, y me encuentro con un informe que hace una comisión de médicos que había visitado Alemania para estudiar el sistema sanitario alemán. Esa comisión de médicos presenta un informe que acaba en el despacho de Franco. Están sus documentos. Y el médico que había dirigido la expedición dice, en Berlín, el teniente coronel Alberto Blanco era el jefe de los servicios de sanidad de la División Azul. Ferozmente antifalangista. Se había quedado el tío en Berlín, diciendo, es que como tengo que coordinar también los hospitales en la retaguardia, sí, pero tu función principal es los hospitales de vanguardia y el grupo de sanidad. Y el tío se había quedado en Berlín, porque no quería ni ver a los falangistas. Bueno, pues le dice a estos médicos, dice, en Berlín, la policía alemana ha detenido a unos desertores de la División Azul, en Berlín, que habían venido a Berlín a contactar con judíos comunistas. ¿Judíos comunistas en Berlín tenían una oficina abierta o qué? Entonces, para alistarse en las fuerzas de la Francia libre. Dice, ya está. Este tío que mezclaba cuando tomaba coñac, se tomaba algo a la vez, porque si no, no se entiende. Fijaros qué delirio. Es delirante, dice, todo es un disparate. Blanco sobre negro en un informe que llega al despacho de Franco. ¿Cómo es eso posible? Porque lo llevan diciendo mucho tiempo. Toda la derecha española lleva lanzando eso, estos son unos indeseables, no sé qué, seguro que van allí, que desertan. No solamente es la izquierda, que eso está en el guión, sino la derecha, que podía ser muy anticomunista, la que también quiere desacreditar a la División Azul. Y, bueno, pero dirás, pero estos son rumores que van circulando. No, atentos, porque resulta que todo esto tiene un altavoz. ¡Guau! Es una caña. ¿Qué altavoz es? Hombre, Radio España Independiente no tenía entonces muchos seguidores. Pero en España había muchísima gente que escuchaba la BBC. Y la BBC, ¿por qué tiene tal fobia a la División Azul? Ellos no piensan tanto en el frente soviético. Ellos lo que están pensando, ya lo sabéis todos, es en Gibraltar. ¿Verdad? Dicen, si esto de Rusia le sale bien a los alemanes, evidentemente al final van a por lo que nos queda del imperio en Europa, por ejemplo, Gibraltar. Luego está en nuestro interés atacar al máximo, al 100%, con toda la fuerza, a la División Azul. Y las fuentes que les llegan a ellos de España, los ingleses sí que tienen una red en España, los soviéticos francamente no.
pero los ingleses tienen sus agentes consulares, cosas de estas. Y lo que le chupan de la propaganda soviética, todo eso quien lo lanza con fuerza es la BBC. La BBC, hasta que se retiró la División Azul y después, estuvo practicando una auténtica campaña de desinformación sobre la División Azul. No os podéis ni imaginar la cantidad de veces que la dio por exterminada. Era parte importante de su propaganda. Decir que la División Azul había sido exterminada, ¿qué efecto tenía de cara al público español? Evidente, cuando decían, no, mamá, me voy a Rusia a luchar contra el comunismo. Su madre sacaba la chancla y dice, espera que te lo voy a explicar. ¿Entendés? No es ninguna tontería que una madre en España en los años 40 mandaba lo que no está escrito. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una parte importantísima de la propaganda de la BBC. Asegurar constantemente de que las pérdidas españolas son, bueno, millones de muertos, etcétera, etcétera. Que los alemanes tratan fatal a la División Azul. Eso lo repiten constantemente. Los han mandado allí a Leningrado, que hace un frío que pela. Y dice, tío, ¿y en Stalingrado que hacía calorcito o qué? Tonterías de ese tipo, ¿no? Insisten, todo lo que ellos puedan encontrar que desacredita la División Azul, lo repiten machaconamente. Por ejemplo, una de las primeras cosas que dicen con toda la fuerza del mundo es que ha sido reclutada entre gente sacada de las cárceles. Lo repiten tanto que va a provocar un curioso fenómeno, y es que por una vez la BBC se tenga que desmentir. ¿Por qué? Porque toda la gente sacada de las cárceles, bueno, no nos engañemos, mucha de la gente que escuchaba la BBC era de gente de muy buenas familias, por ejemplo, que tengo yo en Madrid, del barrio de Salamanca, ¿no? Y entonces hubo un grupo de padres que escribieron a Londres, oiga, mi hijo está en Rusia luchando, y todos los que han ido con él son tal. Ninguno es un carcelario, y todos son de muy buenas familias. BBC, calculando que tampoco le convenía ponerse tan a malas con este sector sociológicamente muy influyente en la sociedad española, lo desmintió. No, esto es una información errónea, no se había sacado la gente de las cárceles, ¿de acuerdo? Pero yo no soy precisamente un anglófilo, pero tengo que reconocerlo. Hay un personaje, para mí detestable, es Samuel O'Hare. Es el embajador británico en España durante la guerra. Un racista asqueroso con un desprecio brutal hacia los españoles. A la División Azul dijo de ella perrerías. Sin embargo, en su libro Misión de Guerra en España, lo reconoce. Dice, todo eso que dijimos de que se había reclutado en las cárceles, etcétera, etcétera, era mentira. Él sigue insistiendo en que los alemanes la trataban muy mal y la zona muy fría. ¿Por qué subrayo esto? Porque el señor Samuel O'Hare, lo dice, era mentira. Cosa que no ha dicho, por ejemplo, nunca el Partido Comunista con su propaganda sobre la División Azul. ¿De acuerdo? Es más, siguen insistiendo, como si los 80 años que han pasado no les hubieran dado tiempo ni a la más mínima reflexión. ¿De acuerdo? Y de hecho, nos encontramos con un fenómeno muy curioso, y es que, bueno, cuando acabó la guerra, que acabó, como todos sabéis, hubo un apagón informativo. Se dejó de hablar de la División Azul. Se calculaba que eso estaba fatal, visto en Occidente. Y en la España de Franco no se volvió a hablar a voz libre de la División Azul hasta que una serie de autores británicos, Edgar O'Balance, publicaron en influyentes medios de pensamiento estratégico británico artículos ensalzando a la División Azul. Entonces dijeron, si los ingleses en Edgar O'Balance, en este periódico, en esta revista militar británica tan influyente, dice esto de División Azul, nosotros ya podemos hablar con más justicia de la División Azul. ¿De acuerdo? Luego tenemos, voy a ver si sintetizo, ataques desde la derecha
ataques desde la izquierda y un poderosísimo altavoz emitiendo todos esos mensajes. ¿De acuerdo? Con lo que con el paso del tiempo se van a ir forjando tal cantidad de mitos sobre el Visión Azul que literalmente abruma. Literalmente abruma. Veo que muchos sabéis bastante de Visión Azul, pero cuando me planteé esta conferencia me encontré, digo, bueno, no sé el tipo de gente que voy a tener, si es gente que tiene un conocimiento que tengo yo 100% sobre Visión Azul, puedo hacer un cierto planteamiento. Si es gente que a lo mejor tiene un conocimiento más superficial sobre Visión Azul, más elemental, tendré que hacer otro planteamiento. Y al final, no sabiendo exactamente el perfil del público, opté por un planteamiento que digamos es el más sencillo. ¿De acuerdo? Y es, voy siguiendo la historia de la Visión Azul y vamos analizando estos mitos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos interesa? Primero, señalar cuáles son esos mitos. Segundo, ver a quién le interesan difundir esos mitos. Tercero, ver si esos mitos tienen base real. ¿De acuerdo? Así que va a ser por ahí por donde empecemos, si os parece. ¿De acuerdo? Vuelvo entonces atrás y nos encontramos con el tema del alistamiento. Y gente que te dice, bueno, sí, venga, admitimos que los alistados el año 41, a través de las jefaturas de Falange, mayoritariamente eran voluntarios. Después no, dice. Pero sí, admitimos que el año 41 se alistan muchos en la jefatura de Falange y muchos son voluntarios. Te dicen, pero vamos a ver, de los 18.000 que se presentan en Alemania, pues cerca del 50% proceden del ejército. Dicen, ¿ves cómo hay tantos voluntarios? Vamos a ver. Vamos a ver. Primero, ¿cuánta gente se presentó voluntaria? Tenemos fantásticos estudios provinciales o incluso locales y sabemos que en la mayor parte de los sitios hubo casi 10 solicitudes por cada plaza que se dieron. Bueno, en Alicante sabemos que salen de milicias de Alicante 101 hombres. Pero es que tenemos la lista de lo que son alistados, esa lista en 1400. Las tenemos, están los expedientes. ¿De acuerdo? ¿Tienes esas cifras para todas las provincias? No. ¿Por qué? Cuando se disolvieron las milicias de Falange, cada jefatura hizo una cosa. Dijo, bueno, vamos a ver. Aquí tengo estos 1400 expedientes de los que se han listado. Todo va al archivo que me han dicho que vaya. Y tenemos en Alicante esa lista. Otros dicen, no, se han alistado estos 200, perdón, han llegado a ir a Rusia estos 200 para que yo mandar expedientes de 1300 que no han ido. Mandó estos 200, con lo cual no tienes el dato de la gente que se alistó en esa provincia. ¿De acuerdo? Pero por los que sí que podemos tener los datos, sabemos que hay como 10 personas que se alistan por cada plaza de las que se ofertan. ¿Y por qué entonces no eran todos falangistas? Bueno, porque hacían falta oficiales. Y los oficiales, yo creo que con muy buen criterio, se dijo que tienen que ser del ejército, profesionales. Hubo un cierto número, se les da un contingente. Número pequeño, que son gente que ya ha hecho, digamos, su mili, que ha hecho la guerra y tienen un grado de teniente en la reserva de milicias y se pueden ir a Rusia. Pero son minoría. ¿De acuerdo? Ese dato se repite con los sargentos. La inmensa mayoría tienen que ser profesionales. Algunos son de milicias, que se dice. Pero atentos, es que ocurre con los cabos. Es que ocurre con los cabos. Un cabo es un mando militar. ¿Qué ocurre entonces? Si esta gente que te dice que hay mucha gente del ejército, si hubiera puesto a analizar las unidades, te encuentras compañía X, ¿verdad? Cualquiera. Oficiales, todos del ejército.
Suboficiales, 11, 20, 15 sargentos. 10 del ejército o 12 del ejército, 3 de milicias. Cabos, 50 cabos. 30 del ejército, 20 de milicias. En cambio, cuando ves soldados, 120 soldados, ves 100 de milicias, 10 del ejército. ¿Entendéis lo que quiero decir con estas cifras? Tiene que haber en la estructura final muchos gente que salga de los cuarteles, porque la orden es que todo el personal de mando salga de los cuarteles como profesionales. Y no solamente el personal de mando. También hay ciertas especialidades que un ejército moderno necesita y que no se pueden improvisar. Hombre, yo tengo el máximo respeto para la infantería, por supuesto, pero yo he servido en transmisiones. Lo digo porque tú, un operador de Morse, necesitas, para formarlo, necesitas meses. ¿Meses? Entonces, ¿qué le ocurre? Que hay gente que dice, este es soldado y salió de un cuartel. Claro, si tú eres un operador de Morse, tienes que salir de un cuartel de transmisiones. Porque no vas a decir, ahora te pasamos 4 meses instruyéndote. ¿Entendéis? Entonces, gente de sobra para cubrir todo, digamos, la plantilla, podía haberla aportado enteramente a Falange. Pero no hubiera sido lo prudente. Hubiera sido una unidad sin una osatura, sin una firme estructura, ¿verdad? Bueno, pues te aprovechan ese dato de que hay en los 18.000, hay 11.000 de Falange y 7.000 del ejército. Es decir, ¿ves? No había suficientes falangistas. No es División Azul. En esa revista que hemos comentado hace un instante, hay un tiparraco que dice que no es ni División Española de Voluntarios, ni División Azul. Es acojonante. Porque dice, bueno, tú has analizado esos 9.000 que hay. ¿Quiénes son? Y te sacan esas leyendas famosas de alistaos a la fuerza en los cuarteles. Bueno, chaval, ¿me puedes decir cuántos cuarteles hay en España? ¿Cuántos regimientos de infantería? ¿Cuántos de caballería? ¿Sabes cuánta gente se alista en cada cuartel? Es que esos datos existen. Se pueden sacar. Puedes decir, atención, regimiento de infantería número 7, 150 hombres. La polla. Regimiento de infantería tal, 20 hombres. Esto tiene alguna explicación, claro. En el regimiento de infantería número 7 se ha alistado el coronel, es el Martínez de Esparza. Si se alista el coronel, arrastra a sus capitanes, a sus comandantes, y todo el mundo dice, ¡ah, con el coronel, a muerte, venga! En otros regimientos, pues nada, hacen la convocatoria y se alistan los que les da la gana. ¿De acuerdo? Pero eso es así como hay que analizar los datos. No puedes decir, hay 7.000 tíos del ejército, luego esto no es ni División Española de Voluntarios, ni es División Azul. Imbécil, analiza los datos. Dinos qué sentido tienen. ¿De acuerdo? Aquí estamos con esa cosa que es mucho peor una media verdad que una mentira. ¿Qué ha hecho este señor? Pues decía, hay que analizar la estructura de los mitos. Este señor ha cogido un dato que es cierto. Hay 7.000 señores que salen del ejército. ¿Veis? Ni voluntarios. Pero imbécil, estudia ese dato, explica ese dato. ¿Eh? Más mitos que hay al respecto. Increíble. El alistamiento da para una risa. Oh, en Cataluña todos los catalanes, demòcrates sense secessió. No, això aquí no, esto es de España. Bueno, pues te vas a los datos, es que los datos están, y están gracias a este señor, que os coste, que tuvo la santa paciencia de conseguir lo que no había hecho el ejército, que es fotografiar la revista de comisario del contingente. Y después le hemos volcado a tablas, ¿de acuerdo? Entonces sabemos cuánta gente se alista en cada provincia, cuánta gente se alista en cada regimiento. Os puedo decir cuánta gente se alistó en el servicio de remonta, en la yeguada militar en Jerez. ¿De acuerdo? Muy bien. No. Esto es de Madrid, esto es de España.
Hombre, sí que es cierto, los de Madrid, el primer contingente son casi 3.000. La segunda provincia, el número de alistamientos, ¿lo sabéis? Barcelona. Sí. Hay mucha diferencia, ¿eh? Uno 3.000 y otro 800. No os equivoquéis. Diréis, hombre, ¿ves? Es que la de Primera División Azul, el primer contingente, fue, literalmente, un contingente de enchufados. Todo el mundo que obtuvo plaza tuvo que pedir recomendación. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, en Alicante, lo tenemos también estudiado, hay un número de gente que se va a la División Azul, ¿vale? En el primer contingente, los 101 primeros, hostia, es que hay 95 que son de Alicante capital. Y después, la gente de poblaciones importantes, Alcoy, Elda, Elche, o pueblos pequeños, ¿sabéis en qué se va? En los batallones en marcha que van saliendo del año 42 al 43. ¿Qué pasó? En el 41, pues que se enchufaban, todo el mundo pedía enchufe. ¿Dónde era más fácil enchufarse? En Madrid. Otro, pero el mito tiene su eco en el País Vasco, ¿no? En Vascongadas, el nacionalismo ha conseguido limpiar el cerebro de la gente, y podéis encontrar un libro por ahí, los vascos en la Segunda Guerra Mundial, a formato, todo imágenes. ¿Veis vascos en el Ejército Rojo, en el norteamericano, en el inglés, en el francés? No hay ni un solo vasco, no sale en la División Azul, ¿vale? Había compañías de la División Azul que tenían más vascos que todos los demás ejércitos aliados juntos. Lo curioso, esto es que nos morimos de risa cuando sacamos los datos. Alistados en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, ¿vale? Y estos datos hay que poner siempre en proporción con el volumen de la población en esos territorios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos los datos de los alistados en España, en el conjunto de España, y la población total de España, y sacas una proporción. ¿De acuerdo? A ver si os atrevéis a decirme, ¿la proporción del País Vasco es más alta o más baja que la media? Más alta que la media. Más alta que la media. Pero en proporción, había más alistados en Vizcaya que, por ejemplo, en Ciudad Real, que es de donde yo soy. Todas estas cosas, repito, siempre se basan, son mitos que tienen una base, pero se miente. Por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema de las cifras. En Cataluña, hubo que traer gente de Valencia para formar el batallón que se formó en Gerona. Y es verdad, hubo que transferir gente de Valencia. Pero vamos a ver, es que en Cataluña, que tiene un volumen de población respetable, se le encargó la organización de 2 batallones de infantería y otras fuerzas de otro tipo, pero 2 batallones de infantería. Mientras que en la tercera región militar, que incluía el Reino de Valencia, Murcia y lo que se llama el Reino de Murcia, es decir, Murcia y Albacete, se le encargó un solo batallón de infantería. ¿Vale? Sí. Uno siempre tiende a pensar en Barcelona. Ahora mueve mucha gente, coño. Atentos. La tercera región militar tenía bastante más población que la cuarta región militar. Que sí, hay mucha gente en Barcelona, pero en Gerona y en Lérida, no. ¿De acuerdo? Entonces, es que estaba el cálculo mal hecho. Dijeron, la cuarta región, 2 batallones. Tercera región, 1 batallón. No. En la tercera región sobraba gente y en la cuarta. Entonces, bueno, pero eso es algo tan sencillo como comparar los datos de población. Y eso les da, fíjate tú, tal, guau. Como estamos viendo ya, siempre tenemos una mentira que tiene una base para tal, pero que está mal analizada y mal formulada. Pero seguimos, bueno. Llegan los españoles a Alemania, pim pam, y ya sabéis que, bueno, durante mucho tiempo la gente se ha pensado que en la Wehrmacht no había nadie que se bajara de un Panzer o de un Stuka, todo el mundo iba por allí
Bueno, y en cambio sabemos que la realidad es que era un ejército hipomóvil que a la hora de moverse no era muy distinto a como se habían movido las tropas de Napoleón, ¿de acuerdo? Entonces, a la División Azul le dan el equipo que le dan, ¿eh? Y empiezan a decir, bueno, ¿por qué le dan este equipo a los españoles? ¿Por qué no le dan Panzers? Desprecio. Total. Los consideran casi una raza inferior. Ah, por eso la División Azul es hipomóvil. Porque es una raza inferior. ¿Y por qué de las 150 divisiones de la Wehrmacht, 130 son hipomóviles? ¿Eran también de razas inferiores? Y siguen con ese tipo de tonterías. Fíjate, ya sabéis, como una escuadrilla y la división. Y la escuadrilla, por cosas del destino, fue a un lugar y la división a otro. Fíjate, no solamente no le dieron Panzers, es que no le dieron aviación. Oiga, ¿me puede usted señalar una sola de las divisiones, no de la Wehrmacht, sino de todos los ejércitos contendientes en la Segunda Guerra Mundial que tuviera una escuadrilla asignada a ella? ¿De qué me está hablando? No iban a asignarle una escuadrilla a la División Azul porque no ocurría en ningún ejército, ¿no? También sabéis que llega un momento en que salen de Alemania y empiezan a andar. ¡Ay, cabrones, los alemanes! ¡Claro! No se fiaban para nada los españoles, ala, tío, andando. Bueno, claro, dice, cuando... La primera vez que yo oí hablar de alguien de División Azul, un veterano de División Azul, yo tendría 7 años. Y claro, lo que contaba era el tema de la marcha, claro. Y yo me lo imaginaba, digo, hostia, 1000 kilómetros andando. Me parecía la mayor proeza atlética de... Porque claro, el tío te lo decía, cómo había sido aquello, ¿no? No era andar, no era hacer el Camino de Santiago, no. Era llevar un MG al hombro y, bueno, 40 kilos de peso, 40 kilómetros al día, para morirse. Dice, qué cabrones los alemanes, eso sí que es una muestra evidente de desprecio. Hasta que uno se pone a estudiar la historia del Frente del Este. No solamente todas las divisiones que les habían precedido habían hecho el camino a pie, sino atentos. Las divisiones que siguieron enviando los alemanes al frente después de la División Azul seguían haciendo el camino a pie. Cuando se produjo esa gran crisis en el invierno del 41, hubo que mandar a toda prisa refuerzos desde otras partes de Europa, con la que estaba cayendo de urgencia y con lo que estaba cayendo de nieve, hubo divisiones que hicieron la marcha a pie. ¿De dónde me sacas que era un desprecio? Que los españoles, ahora entramos a otro factor, que los españoles de la División Azul lo sintieran así. Sí, correcto. Ellos lo interpretaron así. Y te lo cuentan. Fíjate, estamos recorriendo la autopista de Moscú y nos ha pasado una división Panzer a toda pastilla. Dicen, no, sí que se podía hacer esto. Y claro, iban en camiones, todas esas cosas. Si sabéis algo de táctica y logística militar, mandar una división Panzer a hacer 1000 kilómetros es casi literalmente una locura, porque cuando lleguen los Panzers, ¿qué creéis que les ha pasado? Están hechos todos fosfatina. No queda ninguno tienen un mantenimiento mecánico de 2 meses, ¿de acuerdo? O sea que sí, hubo que mandar a una división, la quinta Panzer, no, el séptimo, no fue el séptimo, a toda urgencia porque el frente estaba quebrándose. Pero eso no es que le estuvieran desprecio a ellos, no, esa situación táctica, ¿de acuerdo? Y ya sabéis también, esto también les sentó fatal. Que llega un momento que están muy cerca del frente, y dice, alto parado, para el norte. Y, ¿cómo se pusieron? No os podéis imaginar las cosas que yo he leído en estos diarios y memorias. ¡Qué hijos de puta! Los alemanes nos quieren privar del orgullo de entrar en Moscú y nos mandan para acá. Eso evidentemente ha dado lugar a que una serie de autorcillos repitan esa leyenda. Efectivamente, una prueba de desprecio alemán es que te hacen ir a pie y que encima no te dejan estar en este frente.
Bueno, pues la situación a día de hoy la conocemos perfectamente. Se produce una crisis muy grave en el grupo de ejércitos norte y la división azul está situada en un eje vertical de comunicaciones, ¿verdad? El ferrocarril que va hacia el norte, dice, pues esta es la división que mejor está, la mandamos para el norte. Ya está. Que no la mandan, como dice mucha gente, esto literalmente. Literalmente es que lo he escuchado yo con mis oídos. Una exposición sobre los asesores soviéticos en el Ejército Popular de la República. Estaba en el Palacio del Conde Duque en Madrid. Bueno, pues entró a verla, ya vio la voz de cafonía. Ya, esta gente fue muy importante para la historia del conflicto. Dice, no como una división azul. Digo, no sabes tanto que citan aquí la división azul. Dice, que cuando los alemanes la recibieron, literalmente decía, la aparcaron en un rincón tranquilo del frente. Van a entender que como total no valía para nada, pues ahí la ponemos, ¿de acuerdo? No sé si conocéis mucho la historia de Rusia, pero el lugar donde les mandan es a Novgorod. Novgorod tiene un precioso monumento al milenario de Rusia, porque Novgorod es la capital histórica de Rusia, la primera capital histórica de Rusia. A nosotros Novgorod nos parece una aburrida ciudad provinciana, pero para los rusos tiene un valor simbólico fundamental. Había costado un montón echarlos de la ciudad. Y ellos habían estado siempre, los que habéis estado por la zona y igual habéis recorrido la batalla, siempre estuvieron teniendo Novgorod a la vista. Nunca se resignaron a perder Novgorod. Con lo cual, el sector donde se les envía no solamente no es secundario, sino que es fundamental. ¿En qué se basan? Siempre lo mismo. Esto tiene que tener alguna base, sí. Se basan en que con un conocimiento superficial de la Segunda Guerra Mundial, tú ves dónde llegan las posiciones alemanas en el año 41, Novgorod, y ves que hasta el año 44 siguen ahí. Mientras que la gente que tiene un conocimiento superficial del frente del este, ve, por ejemplo, en el sur, cómo avanzan hasta el Cáucaso, cómo retroceden. Dice, bueno, aquí sí que había guerra. Estos señores estaban aquí haciendo un campamento de verano. No. Ese sector del Grupo Ejército Norte hubo unas batallas espeluznantes, espectaculares, en muchas de las cuales se vio envuelta la División Azul. Lo que pasa es que no hubo movimiento de frente, es decir, no hubo ninguno de esos bandazos inmensos, ¿verdad? Pero decir que ese era un frente tranquilo, que apacible, que ahí no pasaba nada, es como decir, mira, en el frente de Verdún en la Primera Guerra Mundial no pasó nada, porque total el frente estaba aquí el año 14 y estaba aquí el año 18, no se movieron más que 5 kilómetros para allá y 5 kilómetros para acá. ¿Eso significa que en Verdún no hubo batallas? ¿Que aquí no era importante? ¿Entendéis lo que quiero decirte? Que es falso también, es otra de las formas de criticar a la División Azul, es decir, no tuvo ninguna importancia militar. Lo dicen tranquilamente, dicen, no tuvo ninguna importancia militar. Mentira. Pero aquí tenemos que reconocer una parte de error nuestro. Y es que durante muchos años hemos hablado de División Azul sin conocer la historia del Frente del Este. ¿De acuerdo? Llega un episodio increíble, el de la acción del lago Ilmen. ¿De acuerdo? ¿Cómo se nos ha contado? A mí me lo han contado siempre así. Ah, sí, que hay una guarnición alemana que está aquí cercada y mandan a los españoles a liberarla. Y van y los liberan y los sacan. ¿De acuerdo? Y mueren un puñado de ellos, ¿no? Bueno, gente dice, tío, si hay 150 alemanes, mandas 200 españoles, de los cuales son baja 180, esa es una acción ridícula, es una acción suicida que no tiene ningún sentido. Y eso es porque el mando alemán está condenando a los españoles a misiones suicidas y atentos. Y porque los mandos españoles están tragando con eso. Y ahora te vas a estudiar la batalla del lago Ilmen, en realidad.
efectivamente, se envió a los españoles a enlazar con la guarnición de Besbat, a reforzarla. Pero cuando llegan allí, resulta que Besbat ya, los alemanes ya la dan por perdida, totalmente por perdida. ¿Por qué? Porque los soviéticos están envolviendo por el norte Staraya Rusa. Staraya Rusa era el centro logístico fundamental para todo el 16º ejército. Si caía Staraya Rusa, todo ese sector del frente se iba a hundir. De hecho, los soviéticos consiguieron cercar a las tropas que estaban al este de Staraya Rusa, que es el primer cuerpo de ejército alemán. Pero se salvó Staraya Rusa. ¿Qué creéis que fue lo que salvó Staraya Rusa? La aparición de los esquadrones españoles. Y lo ves en los mapas de situación. Es gracioso porque los mapas de situación del frente del este medían 5 metros. Se hacían allí en el alto mando, eran diarios. ¿Y qué está señalizado en los mapas de situación? Cuerpos de ejército, ejércitos, divisiones, en algún caso, regimiento. Tú ves esos días de enero al sur del lago Ilmen y pone Spanische Ski Company. Están señalizando la acción de una compañía española. No cuerpos de ejércitos, sino de la compañía española. ¿Por qué? Porque ha salvado la situación. Ha salvado al grupo de ejércitos norte. Por eso en el famoso discurso que da Hitler en el Reichstag en abril, dice: tengo que saludar a esta división que ha llegado del sur de España, cuyos hombres al sur del Ilmen se han portado mejor que nuestros soldados. ¿De acuerdo? Al contar, si tú dices, han ido 200 hombres, de los cuales quedan indemnes 15, a salvar a 190 alemanas, que somos gilipollas. Es más las pérdidas que el beneficio. Es que no fue así. Lo que hicieron fue muchísimo más importante. ¿Por qué os subrayo esto? He conocido muchísimos divisionarios. Y yo solo he ido a algún divisionario. No entiendo qué hicimos en el lago Ilmen. Te lo dicen. Yo no los entendía por qué estaban diciendo eso. Porque era gente que decía: mira, es que la Férez tal y la Férez tal, que murieron allí, habían sido mis jefes de sección. Entonces, los notabas muy dolidos, ¿no? Por ese tipo de acción. Pero dicen, esto fue, decían, los alemanes nos mandaron en misión suicida. No tenía ningún sentido. Y Muñoz Grandes lo hizo por ponerse medallas. Pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo. Estás diciendo que el general español manda a sus hombres a misiones suicidas para ponerse medallas. Para ponerse medallas en una acción que, después de todo, ellos decían que había sido sin relevancia. Todo está al revés. La acción es extremadamente relevante. Muñoz Grandes no manda a esos hombres para ponerse medallas, sino porque recibe una orden del mando superior alemán. Y en el ejército se está a órdenes. Si a ti el cuerpo te da una orden, tú la cumples. Punta pelota. Y porque además todo el mundo sabe que Muñoz Grandes era el tío menos dado a las medallas del mundo. ¿Verdad? Lo veis en miles de fotos. Tenía medallas hasta aburrirse y cuando llevaba alguna, llevaba una modestísima Cruz Roja. Punto pelota. ¿Os fijáis hasta qué punto los mitos han permeado incluso los mismos divisionarios cuando cuentan la historia? Es que hay un caso curiosísimo. Este caso es tremendo, tremendo. El primer gran combate que alcanza fama en la División Azul son los combates de Posad. ¿De acuerdo? La operación de Posad es Matarile para el primer batallón del 269, que era un batallón formado por la vieja guardia de Madrid. ¿De acuerdo? Hay que sacarlo de allí, literalmente aniquilado, y hay que mandar unidades después de toda la división. Primero se mandan compañías. Cuando esas compañías también están prácticamente liquidadas, se van mandando pelotones y secciones de otras unidades, con lo cual al final resulta que no hay ninguna unidad de la División Azul que no haya tenido una parte de sus hombres en Posad. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, un personaje, un tal Martínez Reverte, comunista como el copa de un pino, pero atentos, hijo de divisionario, cuando
cuando cuenta esta batalla, dice que Muñoz Grandes, y sobre todo Martínez de Esparza, al cual muchísimos divisionarios odian a muerte, con el Martínez de Esparza, ¿por qué no sacaba a esos hombres de ahí, de Posad, que era ellos un... Hoy te lo dicen. Los habían mandado ahí para tener medallas. Y no los mandan, no los sacan de ahí por chulería. Vamos a ver. Los mandan ahí porque hay una cosa que se llama cuerpo de ejército, que es el que da las órdenes y que las recibe del ejército superior. Dicen, tienes que ir a Posad y vas a Posad. Y cuando te pones a analizar el despliegue, dices, claro, es que si los españoles se van de Posad, cae todo el despliegue que está al norte de Posad. Y caen divisiones enteras. Hay que estar ahí, por muy doloroso que sea. No les han mandado a Muñoz Grandes ni Martínez Esparza para ponerse medallas, sino porque están cumpliendo órdenes. Pero, cuando este señor dice esta frase de que fue para que Martínez Esparza se pusiera medallas, yo estoy convencido de que lo hizo porque se lo hizo su padre. Su padre era de la vieja Guardia de Madrid y, claro, estaban muy dolidos de que tantos cientos de camaradas de los mejorcitos de la Falange de Madrid hubieran muerto en una aldea que no sabían nadie ni localizar en un mapa. ¿De acuerdo? Esta leyenda, y te la encuentras repetida, aunque el origen de la leyenda está en los mismos divisionarios. Y yo lo tengo por escrito en un montón de diarios. Fíjate qué cabrón, Martínez Esparza nos ha mandado allí. Diarios incluso de oficiales. Si conoces, repito, el despliegue real y los movimientos reales de las tropas soviéticas, entonces, si no aguantan esos tíos ahí en Posad, la hecatombe para el grupo de Control Norte habría sido total. Luego, había que estar ahí por cumplir órdenes, no solamente, sino porque esas órdenes tienen un fundamento muy lógico. Luego, a la hora de buscar sus mitos, repito, hay que individualizar cuál es el origen del mito, analizar si se corresponde con la realidad, y después ver quién lo difunde. Y una cosa que ha surgido entre los divisionarios, un poco como chascarrillo, rajando, que sabéis que es una de las actividades más típicas de la vida militar, ¿verdad? Es rajar de los mandos, pues se ha acabado consolidando. Pero moraleja, la consecuencia, ¿cuál es? Que la gente te dice, claro, ¿cómo van a respetar a estos soldados sus propios comandantes? Si total los han mandado allí como carne de cañón. Porque esa es la primera y principal. Cuando tengáis ocasión de algún artículo de estos generalistas o Edición Azul o algún libro de tipo generalista, te encuentras con un fenómeno curioso, y es que aparece el División Azul y sale la foto de Hitler y Franco en Hendaya. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? La foto de Hendaya ya sabéis que es de octubre del 40 y el División Azul es de junio del 41. Y lo que hizo Franco en Hendaya fue marear a Hitler para no entrar a la guerra. Después, en julio del 41, atentos, sin que los alemanes hubieran dicho ni mu, de pedir el envío de soldados españoles. Ni mu. Pero te quieren transmitir la idea de que Franco, para pagar la ayuda alemana, le manda carne de cañón a los alemanes que le han pedido los alemanes. ¿De acuerdo? Esta es la imagen que te quieren transmitir con eso. ¿Por qué sabemos a día de hoy que esto es falso al 200%? Conocemos muy bien la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y entre otras cosas sabemos que los alemanes, que estaban un poquito muy enchufados, daban por hecho de que la guerra le iban a acabar en 6 semanas. ¿Para qué coño voy a pedirle a España que envíe tropas? ¿Para qué?
Es más, no es que tuvieran la cortesía de informar a los españoles. Es que sabéis que había una cosa que era el eje, Berlín-Roma, ¿de acuerdo? ¿Creéis que los alemanes informaron a los italianos del inicio de la campaña contra Rusia? No. No. El primer aliado de Alemania, el del Tercer Reich, en Europa había sido Hungría. ¿Creéis que le informaron de que a Hungría de que iban a atacar a Rusia? Tampoco. El primer estado literalmente vasallo, porque le habían dado la independencia a ellos. El Tercer Reich es Eslovaquia. ¿Creéis que avisaron a los eslovacos? Tampoco. ¿A quién avisaron? Evidentemente a los rumanos y a los finlandeses. ¿Por qué? Porque había tropas alemanas en Finlandia y en Rumanía que iban a participar en la ofensiva. A eso sí. A los demás no tenían ningún interés en verlo por allí porque la guerra la iban a ganar. ¿En cuánto? En 6 semanas. Así que cuando le dicen a los españoles dicen, queremos enviar tropas. Y dicen, no, joder, ¿y ahora qué hacemos tú? Los aceptaron más que nada por cortesía. Lo que sé. Lo que es absolutamente cierto es que nadie envió a los españoles como carne de cañón. Ni los alemanes lo pidieron, ni Franco les envió como carne de cañón. ¿De acuerdo? Pero como esa teoría es la base, todas estas cosas que nos van surgiendo de los muertos en Posad, de los muertos en la acción del lago Ilmen, se utilizan para reforzar esa idea básica que es falsa. Y así construyen toda la historia de División Azul. Mirad, hay un combate que es el de Krasnivor, ¿verdad? Sabéis que hay un choque brutal contra la división española, un montón de muertos, el día que más muertos hay en toda la historia de División Azul, retroceden 3 kilómetros, tal, y te ponen, esto lo dicen los mismos españoles, qué cabrones los alemanes en Sillavino tenían parado el 390 regimiento alemán y no lo lanzaron al ataque. Pues no lo lanzaron al ataque, dicen ellos. Bueno, pues sí. Vas y miras si estaba ese regimiento ahí, y sí que estaba. Ahora, bueno, tengo que hacer eso de, voy a hablar de mi libro. Bueno, en este libro, que es uno de los que tengo escritos, viene la composición del 390 regimiento en ese día. Los efectivos del 390 regimiento que tenía ese nombre no llegaban ni a un batallón. No llegaban ni a un batallón. Luego, malamente habían sido un refuerzo importante. Y, como los españoles hemos estudiado siempre solamente en nuestro sector, no sabemos que ese mismo día estaba habiendo ataques al norte y al este. Lógicamente, el mando alemán, ¿qué tiene que hacer? Esperar a detectar clarísimamente dónde se está produciendo el punto de esfuerzo principal del enemigo. Y en función de eso, asignar a sus magras refuerzos, ¿de acuerdo? Luego, esa idea de que a los españoles los han dejado allí, que los maten, es falsa. Y pues vamos siempre haciendo círculos, ¿verdad? Lo primero es que dices, pero vamos a ver, ¿usted pretende decirme que los alemanes dejan a los españoles a que los machaquen porque pasan de ellos? ¿Qué es lo que te viene a decir? Total, es carne de cañón, pues que los maten. Vamos a ver, caballero. Repito, no resiste el análisis documental mínimo. Pero es que además no resiste el análisis lógico. Pero vamos a ver, ¿qué hay al este de la División Azul? Alemanes. ¿Y al oeste? Alemanes. ¿Y detrás? Alemanes. Si rompen el frente, bueno, matarán a muchos españoles, pero ¿a quién le joden totalmente la historia? A los alemanes. Por mucho que los alemanes odien a los españoles, van a ocurrir en cuanto puedan a socorrerlos. ¿Por qué? Coño, porque está en su interés propio. ¿De acuerdo?
Entonces, repito, siempre la misma estructura. Vamos a ver qué mito es el que se forma, por qué se genera, quién lo difunde y si tiene refrendo en la documentación, en los testimonios y en el puro análisis lógico. Y vamos viendo sistemáticamente que no, que nunca ocurre eso. Pero insisten. Hay un personaje, posiblemente, bueno, me callo. No te calientes. No me caliento la boca porque, bueno. Pero fijaros que hasta qué punto uno puede estar literalmente sonado. Lo único que se llama de héroes e indeseables. Y habla de los muchos indeseables como la División Azul. Bueno, efectivamente, tú vas a Ávila, dices, oye, las carpetas de indeseables, y te dan un cierto número de carpetas. Y aquí están los indeseables. ¿De acuerdo? Tú puedes coger esas carpetas y escribir prácticamente que todos han sido indeseables. Bueno, vamos a ver. Primero, desde el punto de vista metodológico. Yo he sido muchos años director de un instituto. Y ¿con quién creéis que empleaba yo mi tiempo? Pues con los típicos alumnos díscolos, ¿verdad? Con los unos expedientes así, bimba. Luego, si yo me iba a mi instituto y digo, el archivo de expedientados, y quería construir la historia de mi instituto con eso, madre mía, pero Carlos, bueno, pero es que eso no llegaba ni al 10% de mis alumnos. Si tenía 700 alumnos, había 7 que eran así. Los otros... ¿Ves? Cuando tú dices, deme los archivos indeseables, ya estás demostrando de qué vas. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos a seguir. Porque te pones a mirar los expedientes y te encuentras con que muchos no han hecho nada específicamente. Hoy se diría que, madre mía, bueno, son homosexuales. Sabéis que hasta hace 2 días, no hace milenios, ¿no? Hasta hace 2 días, en cualquier ejército del mundo, la homosexualidad estaba... ¿Os recordáis que en el caso de los norteamericanos, tan modernos ellos, fue con Clinton cuando suprimieron eso de... Antes, un homosexual, el norteamericano, puerta. Pues en la División Azul pasaba lo mismo, detectaban uno, puerta. ¿Había? Pues claro, lo sabía. Uno de los testimonios que tengo recogidos es un señor que, fuera de serie, tan fuera de serie que se reenganchaba constantemente, toda que le dan permiso para venir a España. Un mes. Dice, mira, ya acabas de España, te vas a ir escoltando a un grupo de indeseables. Dice, bueno, ¿entonces qué pasa? No, maricones. Y muy digno él. Dice, ¿y cómo siendo con esta orientación? A ver, es más políticamente correcto. ¿Os alistáis en la División Azul? Dice, porque nosotros los... vamos siempre donde van los hombres. Me cago. Entonces, sabe que en la División Azul iba a haber un porcentaje. Los que hicimos el servicio militar lo sabíamos, ¿verdad? Que en cada compañía había un porcentaje de ellos. Punto pelota. Todos estos eran inmediatamente catalogados de indeseables. ¿De acuerdo? Más cuestiones para ser catalogado indeseable. Bueno, tú lo ves los expedientes y dices, bueno, pero si este tío, digámoslo así, no ha hecho nada raro. Simplemente que se ha insolentado con un oficial. El oficial decía, no quiero este tío en mi compañía, fuera, indeseable. Pues si no ha hecho nada. Nada raro, ¿no? O gente... Hay uno de los testimonios más exhaustivos que he manejado yo, es de un chico que es de Madrid. Se apuntan toda su escuadra de falange. 10 tíos. ¡Bum! Se alistan. Y tú lo que dice, a 3 todos falangistas, a 3 de mi escuadra los han devuelto por indeseables. Uno, porque cuando llegó al frente el tío descubrió que tenía más miedo que Carracuca. Ya está, si es muy humano. Entonces el tío estaba loco por irse para atrás. Ale, a España.
más ni menos. Otro, este es el más gracioso, porque se da mucha maña curando a la gente. Todo es sanitaria compañía, coño, puta madre. Y yo es que tengo estudios de medicina. Hombre, puta madre, venga, chaval. No, me quedan, yo es que soy médico. Hombre, tal, hacen falta médicos para la división. Venga, al hospital tal. ¿Al hospital cuál? Te hablaba muy bien francés. Y lo mandan a un sitio, en un hospital de tránsito, en Luga, donde los españoles pasaban camino de otros hospitales, ¿no? Entonces no tenía él que hacer nada más que traducir. Entonces, como hablaba muy bien francés, pues estupendo. Pero llega un momento en que piden la información en España. Y dice, este tío médico, ni de coña. ¿Qué coño eres médico? ¿No puede? ¡Buah! ¡Indeseable! ¡Fuera! Claro. Esta gente pretende decir que había muchos indeseables que eran enemigos políticos del régimen. Y cuando lo ves, son gente que refractaria a la disciplina, con estas orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. Casos muy normales de la picaresca, o que la cobardan, ya está. Pero te dicen, pruebas. Todo esto siempre tiene que tener algo que dé una base, ¿verdad? Pruebas. En tal batallón se da el caso de que cuando sacan la documentación del batallón, la primera sección del Estado Mayor descubre que hay 25 hombres que traen en su ficha lo que se llama un recargo de servicio. Es decir, que han sido sancionados en su unidad a una ampliación de la mili. ¿De acuerdo? Entonces vienen con un recargo de servicio. ¡Hostia! ¡Hostia la que remonta! Esteban Infantes. ¿Pero cómo me mandáis a mí esto? Yo quiero voluntarios. No, esto no es una unidad de castigo. ¡Os los devuelvo inmediatamente! ¿De acuerdo? Claro. Es cierto. Los que tengáis más experiencia militar. ¿Qué hacía un mando cuando tenía alguien díscolo en su unidad? Pasaportarlo a otra en cuanto podía. Me deshago del problema, ya está. ¿Ha habido algún señor que en España tiene esa ocurrencia? Los manda a Rusia. ¿Por qué sabe este historiador, vamos a llamarlo así, de que ocurre este caso? Porque están los documentos. ¿Pero qué demuestra ese documento? Lo que demuestra es que en cuanto detectan uno, ¿qué hacen? Lo devuelven. Tarao, porque eres un tarao. ¿Me quieres decir que reclutas a gente en España para mandarla a Rusia para devolverla a España? No. Hay casos que se producen, ya los vemos. Pero que eso era la política para alimentar a la División Azul. No, al contrario. En cuanto se detectaba un caso mínimamente sospechoso, por decirlo más sencillo, la División Azul española debe haber sido la única unidad militar que tuviera un cartel que ponía reservado el derecho de admisión. En cuanto tenían la más mínima duda, te pasaportaban para España. Y se dan casos curiosos. Gente que tenía apellidos, nombres y apellidos, de personas buscadas en España por crímenes, por ejemplo, durante el Frente Popular. ¿De acuerdo? Este tío va a España y llega a España y dice, no, si ese señor lo tenemos detenido, este es otro. Es otro. Ocurría mucho ese tipo de historias, ¿no? Me refiero al tipo de historias de tener los mismos nombres. Yo hay un señor que le tengo mucha devoción, un voluntario catalán, un gran escritor, Luis Romero Pérez. Sirvió en artillería, etcétera, etcétera. Y pedí su expediente. Me mandaron 4 expedientes distintos antes de darme el suyo. Porque en Luis Romero Pérez había 5. Bueno, me están llamando la atención para que termine. Solamente una última cosita. De los mitos grandes que hay, uno de ellos es que la División Azul tiene un componente de falangistas alistados a través de milicias y después los soldados que no tienen por qué ser falangistas. Aquí, yo tiro de mi experiencia personal. Entré en contacto con la Hermandad de División Azul de Alicante en el año 73 y he conocido no sé cuántos de ellos. Mirad,
todos los más falangistas que he conocido yo en la hermandad de la División Azul de Alicante, ¿dónde creéis que se habían alistado? En el ejército. Había un señor, Vicente Mas. Este era un falangista increíble. Fue alcalde de Crevillente durante muchos años y consiguió algo increíble. Es que llegó la democracia y durante muchos años después, en su pueblo, en Crevillente, Falange seguía teniendo concejales. Porque era un fuera de serie, ¿no? Vicente Mas, que había pasado toda la guerra en las cárceles del Frente Popular, se alistó en un regimiento en Lérida. ¿De acuerdo? Pero el otro más falangista que había, madre mía, Juanito Marco. Juanito Marco acabó enfadándose con la hermandad y, digamos, dejar de estar miembro activo de la hermandad, porque siempre decían, no, es que aquí nos reunimos más que para actos nostálgicos, tenemos que estar en la lucha política, falangista, tal cual, bueno. Juanito Marco se había alistado en un regimiento de artillería antiaérea en Barcelona. El otro, que este sí lo conociste tú, José Antonio Vidal Gadea. A la vuelta fue el fundador de la Guardia Franco en Alicante, lugarteniente de la Guardia Franco, Regimiento de Infantería número 11, etcétera, etcétera, etcétera. Como me ha llamado la atención y me voy a callar, conozco decenas de casos alistados en el ejército que son más falangistas que los alistados a través de milicias. Por eso voy a atreverme yo a decir que todos los alistados en el ejército eran de falange, no. Lo que no voy a decir es lo que dicen ellos, que es que los alistados en el ejército se les forzaba, porque eso es mentira. Fíjate qué cosa más que te dicen. Pruebas. Año 42. Documentos de alistamiento. Incentivo en el alistamiento. Si te alistas, no sé qué, no sé cuánto, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. A ver, ¿verdad? Eso es verdad. Ahora, año 42. ¿Hay más alistados que en el año 41? No, hay menos. Resulta que cuando más ventajas das, es cuando el alistamiento está cayendo. Luego, eso no hace que el alistamiento despegue, sino la guerra está evolucionando como está evolucionando y ya está. ¿Entendido? Entonces, repito, ya termino. Fijaros, tenemos una suerte, y es que la historia real de la División Azul, repito, la historia real corrige absolutamente a 100% todos los mitos que existen. Lo único que tenemos que hacer es conocer la historia real. Entonces, identificar los mitos, analizar a quién le interesa y por qué le interesa difundirlos y ver su refrendo documental, testimonial o de puro análisis lógico. ¿De acuerdo? Y nos queda una historia de la División Azul, pues realmente muy limpia. Vuelvo a lo del principio, porque es importante que la defendamos. Nosotros no queremos que España sea una sociedad anónima, ¿verdad? Creemos que es una comunidad que tiene una génesis histórica y necesita también sus héroes.